¿Qué tal? Los saludo nuevamente la profesora Diana Gutiérrez en otra sección o segmento más de Derecho Civil 3, aplicado en este tema a lo que hemos estado llevando o comentando con anterioridad, que son los contratos civiles. Y bueno, pues para eh, profundizar un poquito más el tema, voy a compartirles la diapositiva que, bueno, el material que ya estábamos analizando en la sesión clase pasada, pero en este momento o en esta sección en particular, pues vamos a ver lo que ya tienen o lo que se está ya proyectando en pantalla, que es la clasificación de los contratos. ¿Sale? Dice, cabe mencionar que para efectos doctrinarios es importante también poder analizar un poquito la doctrina. Se ha intentado clasificar a los contratos y ojo con esta clase o este tipo de clasificación más bien, que es doctrinal. Posteriormente, bueno, pues saben ustedes o de antemano creo importante eh, que pues podemos profundizar atendiendo a los preceptos legales, en este caso pues ya sea del Código Civil Federal o del Código Civil aplicable ya sea para la Ciudad de México o para el Estado de México, que es lo que me gusta estar proyectando. Sin embargo, bueno, pues sabemos que disposiciones civiles locales existen tan tantas como estados o localidades en nuestra República Mexicana también existen. ¿Sale? Entonces, atendiendo a los diferentes criterios para ello y que para resultas prácticas ha sido igualmente de gran utilidad, ya que es más fácil identificar su naturaleza, sus efectos, elementos, entre otros, de tal suerte que los contratos pueden ser y bueno, pues vamos a empezar con la clasificación. Sin embargo, bueno, también me gustaría recordarles que hemos venido la sesión clase pasada, al menos la número quinta, estuvimos revisando el tema en cuanto a la interpretación o los principios que anteceden, obviamente, pues principios contractuales. Uno de ellos es la libertad contractual, ¿no? Posiblemente más adelante, cuando ya veamos más a fondo la situación de los contratos en particular, podamos regresarnos un poco, si es necesario o si el tiempo nos lo permite, a poder analizar ahora sí de un enfoque distinto, inclusive pues la propia interpretación, la propia particularidad de los contratos, ¿no? La individualización de las cláusulas que existen y para cada caso específico. Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos ya a lo que es precisamente la primera clasificación doctrinal que estamos viendo, al menos en este momento. Es la primera clasificación para que lo tengamos en cuenta y ustedes puedan hacer también el apunte al respecto o el análisis propio y particular que cada uno de ustedes logre realizar de esa interpretación y que posteriormente pues me van a hacer favor de vertirla en un documento, convertirla en PDF y posteriormente, cuando así se requiera, pues mandármelo como un ensayo apunte número 2, que sería a partir precisamente pues de estas últimas clases que hemos tenido. ¿Sale? Que sea de las 5 en adelante, hasta que pues, lo solicite. Sin embargo, bueno, nuevamente los exhorto a que sigamos atendiendo las actividades de la plataforma. Bien, o que las dudas la puedan expresar a través de WhatsApp. La parte unilateral de los contratos es precisamente aquella, ¿no? Unilateral, bilateral. Hemos, creo que introducido un poquito al respecto en cuanto a los prefijos de las palabras, ¿no? Unilateral, bueno, pues entiéndase que es de una sola voluntad, ¿no? Pero la doctrina, ¿qué nos dice? Son aquellos en donde solo una de las partes se obliga, ¿sale? Con respecto a la otra. Y bueno, pues vamos a preguntar quién se obliga nada más. Obviamente, pues a veces los contratos son acuerdos de voluntades en donde estamos de acuerdo en obligarnos mutuamente, ¿no? Pero es un poquito más esporádico, no significa que no exista y no significa que no esté regulado, que la obligación sea solamente de una de las partes, ¿sale? Una de las partes es la obligada y otra de las partes es la beneficiada. Entonces, suena un poquito incongruente si lo vemos de esta manera,
porque en este caso, si atendemos a la, inclusive, pues yo creo que al concepto de un contrato, que es un acuerdo de voluntades, esto no sería un acuerdo de voluntades. Sin embargo, pues vamos a poner atención también en esta clasificación específica de los contratos y más adelante también la voluntad del obligado a obligarse y la voluntad también de el beneficiario, ¿no? De poder beneficiarse o no, ¿sale? Eso solamente sería, pues, aceptarlo o rechazarlo. Sencillo. Bueno, aquí solamente una de las partes obliga, es decir, las obligaciones y gravámenes. Recordemos que los gravámenes pues son las cargas, así como lo es una obligación, ¿no? Lo que conlleva una obligación es pues un pago, por ejemplo, intereses, etcétera, cubrir los gastos. Bueno, pues todos esos son cargas para una de las partes o puede ser para ambas, pero en este caso en particular o en esta clasificación en particular solamente la tiene una de las partes. Dice recaen en una de las partes, que es quien lleva la carga, mientras que la otra recibe los derechos, no obligaciones independientemente del número de sujetos, ya sea de personas físicas o morales que intervengan en su conformación. Aquí podemos, bueno, puedo poner de entrada dos ejemplos que pues son los más representativos de este tipo de clasificación de contratos unilaterales. Por ejemplo, hemos escuchado el contrato de donación. Sabemos que quien dona se está obligando a desprenderse de parte de su patrimonio, de su, en realidad, pues entra dentro de su patrimonio, ¿no? Dinero, objetos, muebles, inmuebles, etcétera, pero es una donación, es un regalo, ¿sale? Es esta parte, ¿no? En la que yo me desprendo de y lo otorgo a alguien más. Entonces, esa es la parte, pues yo creo que interesante que lo hace unilateral, ¿no? Sin recibir nada a cambio. Entonces, si yo pido a cambio una compensación económica, etcétera, pues entonces ya no sería unilateral, porque las obligaciones se están repartiendo. Sería una compra y venta, ¿no? Entonces cambiaría la naturaleza. Por eso, la clasificación doctrinal nos invita a estudiar la naturaleza del fondo de los contratos, ¿no? Entonces, la donación es, yo creo que uno de los contratos más representativos en esta clasificación. Otro de ellos, y que no queda atrás, sobre todo por esta última, yo creo que parte que acabamos de leer, sin importar el número de los sujetos o de las personas físicas o morales que en ellos intervengan. Sabemos que los contratos, bueno, pueden ser acuerdo de dos o más voluntades, ¿no? En ese sentido, no solamente tienen que existir dos personas en ese mismo contrato. Igual, ¿no? En el supuesto del contrato de donación, pues yo decido donarlo, por ejemplo, a una casa hogar, ¿no? Pudiera ser una sociedad, bueno, una asociación civil, ¿no? Que está debidamente constituida, que se encarga, bueno, pues el objeto o finalidad tiene que ser altruista, ¿no? Independientemente de que sean, pues, un albergue para niños sin hogar o para mujeres violentadas o para un asilo, ¿no? Para personas mayores de edad que ya no tienen quien los pueda apoyar o cuidar, ¿no? Entonces, entre otras causas benéficas, ¿no? Bueno, pues entiende que es una persona moral porque es una agrupación de personas, ¿no? Que está constituida para un fin, que en este caso, pues es un fin altruista y que sus percepciones son a través de donaciones. Entonces, esa puede ser una de las, y al final del día es un contrato, ¿no? Porque solamente una de las partes se obliga y la otra, bueno, pues recibe esos beneficios sin ninguna contraprestación, ¿sale? Bueno, entre comillas, porque luego vamos a ver el contrato de donación y también sus especificaciones y no es tan sencillo, ¿no? Como suena a veces la definición, pero esta clasificación no solamente alberga pues el contrato de donación, sino inmediatamente entraríamos a ver el contrato de donación, sino que también, por ejemplo, aunque propiamente no es
un contrato tal cual, como lo vamos a poder observar más adelante, hay que analizar bien las figuras y su naturaleza. O sea, no tal cual esta clasificación, recordemos que esta clasificación es una clasificación doctrinal, pero en los ejemplos también entraría, si es unilateral, por ejemplo, un acto jurídico, eso sí entra dentro de lo que es el acto jurídico, porque es un acto jurídico y es unilateral, que son las herencias o legados, ¿no? Entonces, obviamente, pues es la última voluntad de una persona que fallece y post-mortem desea que sus bienes que en vida quedaron a su nombre, pues pasen a nombre de posiblemente pues, sus herederos, familiares, legatarios, que también vamos a ver en su momento, ¿no? Que no solamente tiene que ser una persona. Entonces aquí hay más personas, pero no es tal cual que yo tenga un contrato, ¿sale? Pero pues es sí es más bien una manifestación de la voluntad de esta persona, ¿no? Y realmente pues yo no le tengo que estar preguntando al heredero si es que lo puedo colocar en mi testamento, ¿no? Lo coloco y bueno, pues ya se ve más adelante si esta persona física o jurídico colectiva, también conocida como persona moral, acepta o repudia la herencia o el legado que se le haya querido dejar, ¿no? Existe una distinción entre herencia y legado. Y bueno, pues me gustaría también que pues lo indagáramos, ¿no? Como una actividad también, yo creo que bastante sencilla dentro de lo que estamos observando o estamos analizando. Entonces, pues la voy a dejar en la plataforma pues como una siguiente tarea muy básica. Estamos viendo, pues estamos viéndonos muy tranquilos para que no se nos haga pesado. Sabemos que la modalidad de esta, mm, pues de esta enseñanza-aprendizaje es al propio ritmo, ¿no? Del estudiante y bueno, en este momento también, e incluso hasta de su servidora, ¿no? Que de repente me hago un espacio pues para dedicar a las sesiones clase que me gustaría muchísimo pues poder recibir retroalimentación también de ustedes. Sería muy grato para mí y saber si están entendiendo los temas, si avanzo con más rapidez, si me tengo que detener. Yo no tengo ningún problema. Entiendo que pues las sesiones pues van quedando claras o los temas van quedando claros. Sin embargo, bueno, pues ahí está siempre la exhortación, ¿no? Que es la misma. Bien, entonces, bueno, pues dejemos esta parte, creo que ha quedado bastante claro la parte unilateral y por el contrario, ¿no? La bilateralidad, que el prefijo es bi o dos, bilateral, dos lados, dos voluntades, dos cargas, dos obligaciones, ¿no? Aquí menciona doctrinalmente cuando existen obligaciones recíprocas, doy, pero también pretendo recibir. Entonces, esto evidentemente pues no es nada más mi propia pretensión, si no la exteriorizo, se materializa inclusive pues de forma escrita, que es lo más ideal. Existen los contratos verbales, por supuesto, pero no hay más seguridad que hacerlo por escrito, ¿sale? Entonces existen obligaciones recíprocas entre las partes, deberes y derechos para ambos, ¿no? Yo tengo una obligación, pero también tengo derechos, al mismo tiempo que la otra parte también tiene derechos, pero también tiene algún deber o alguna obligación para conmigo. Entonces, es dar y recibir, ¿no? De forma, o se trata de que sea lo más equitativo posible. Entonces, atendiendo al efecto económico del contrato, es una clasificación que atiende a este apartado, que son los onerosos y los gratuitos. Creo que en los contratos que vamos a estar observando, vamos a poderlos de repente, y entiéndase que tiene que quedar esto claro porque más adelante pues voy a solicitar también que los puedan ir clasificando, ¿no? Me gustaría mucho que fuera en conjunto, pero toda vez que pues son más remotas y grabadas las clases, bueno, pues ustedes solitos también hacer el esfuerzo. Bueno, no solitos, tenemos muchos medios y por supuesto, solos no están. Su servidora también no tengo ningún problema en poder guiarlos, ¿no? Y tenemos los medios e información pues muchísimo más factible y a nuestro alcance. Entonces, pero pues ese análisis propio, eso sí es individual, ¿no? Ni el Internet, ni mucho menos, va a analizar el aprendizaje que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Entonces,
Esa es la parte importante. Entonces nosotros poder identificar, digo, porque al final del día, cuando ya se trata de una situación pues práctica, pues vamos a tener que empezar a identificar cuáles son estos elementos y la importancia de poder saberlos o clasificarlos, independientemente de que no sea una cuestión académica, ¿no? Si es un contrato oneroso y por qué es oneroso, si es un contrato gratuito y el qué conlleva que sea gratuito, ¿no? Y hasta qué punto llega a ser gratuito, porque como digo y repito, más adelante vamos a ver ciertas condiciones de esta gratuidad que tiene, ¿no? Pero bueno, al momento yo creo que así lo vamos a seguir manejando hasta que veamos esos paréntesis o esos entrecomillados a los que estoy haciendo referencia. Onerosos y gratuitos atendiendo al efecto económico del propio contrato. Gratuitos son aquellos que generan provechos para una de las partes y gravámenes para la otra. Lo que significaría, yo creo que el mismo ejemplo es el contrato de donación, ¿no? Provecho para una de las partes, que es la que tiene, pues obviamente ese beneficio, ¿no? Si yo dono una cantidad, puede ser una cantidad de dinero, puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, no lo sé, pero supongamos que es dinero, ¿no? Unos 10,000 pesos, ¿no? Una casa hogar. Entonces, la casa hogar es la que esté recibiendo los provechos o los beneficios. Y las cargas o los gravámenes, pues está haciendo para la parte que le está otorgando o que se está obligando a desprenderse o que está desprendiendo de esa parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, ahí es la gratuidad, ¿no? También que creo que va o conlleva con la parte unilateral o bilateral, bueno, atiende a la voluntad, ojo con lo que estamos observando. Esto atiende al efecto económico de las cosas. Oneroso, bueno, cuando se generan provechos y gravámenes recíprocos, ¿no? Igual y, eh, pues te puedo decir, ¿no? Te regalo mi celular, nada más dame ahí lo que consideres. ¿No? Pues algo simbólico. Inclusive, aunque sea simbólico, estoy pidiendo una contraprestación, ¿no? No sé a qué se refiere a simbólico, 100, 250 pesos, 5 pesos, 200, 500, depende, ¿no? También de lo que esté dando, ¿no? Y la parte de lo que conlleve simbólico, pero esto ya no sería gratuito, sería más bien oneroso, aunque digamos que estaría a lo mejor pues en una o sería una oferta pues bastante atractiva, ¿no? Pero de alguna manera está pidiendo un provecho de regreso, ¿no? Entonces, doy, pero pretendo recibir o quiero recibir, ¿no? A eso se refiere a esta calidad. Bueno, a su vez también lo podemos clasificar atendiendo a una subdivisión, aleatorios y conmutativos. ¿A qué se refieren los contratos onerosos conmutativos u onerosos aleatorios? Bueno, pues el oneroso conmutativo, perdón, atiende esta subdivisión cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas y conocidas por ambos desde el momento de la celebración del contrato. Es decir, las cargas y o sea, los provechos, que son los beneficios, y las cargas son totalmente conocidas y no hay cambio durante el pacto, ¿no? Mientras se cumpla. Por ejemplo, doy a la venta pues un vehículo automotor en el cual, bueno, pues yo estoy ofreciéndolo, este patrimonio o este bien mueble por 45,000 pesos, digamos, ¿no? Es un precio cierto, conocido. Entonces, la persona que lo vaya a adquirir sabe lo que va a recibir y sabe lo que tiene que dar. Entonces, para nadie es una sorpresa, ¿no? Pues un precio sorpresa o que más adelante, ¿no? Se vea aleatoriamente, como como la otra cara de la moneda o esta otra subdivisión aleatoria, ¿no? Que es más, ahorita lo explicamos, pero creo que así está, aunque sean pagos, ¿no? Es decir, sabes que, mira, las condiciones son muy claras y son específicas, 45,000 pesos, máximo en 3 pagos, ¿no? En 3 pagos en un tiempo determinado, pudiera ser en 6 meses. Tú dame los 3 pagos, cada 2 meses
o inclusive, ¿no? Cada mes, no lo sé. Ya las condiciones pueden irse modificando, sin embargo, bueno, pues todo es bastante claro y son ciertos y son conocidos por ambas partes. Las obligaciones y los provechos son conocidos desde un principio, desde la celebración del mismo. Ahora, la parte onerosa aleatoria se refiere a que las partes desconocen cuáles son los efectos de sus prestaciones, pues dependen de un acontecimiento incierto y futuro. Está sujeto a una condición y no a un plazo. Y aquí viene un ejemplo. Contrato de compraventa de esperanza, juegos de azar, entre otros. Bueno, aquí ya no fue bastante, eh, vaya, sorpresivo, ¿no? Juegos de azar, contratos de compraventa de esperanza. ¿A qué se refiere? Bueno, el contrato obviamente, pues vamos a ir analizando cada uno de los tipos de contratos, pero el contrato de compraventa de esperanza podemos ir adelantando, inclusive no es una sorpresa. Por ejemplo, mm, se me fue la palabra, los de cosecha, ¿no? Yo tengo una cosecha de maíz, por ejemplo, estoy sembrando pues unas 5 hectáreas de maíz y pues todo depende cómo se dé el clima, el agua, que no existan plagas, o sea, hay varias condiciones, ¿no? En un tiempo determinado, digo, desconozco en realidad a ciencia cierta cuáles sean las condiciones que tienen que tener, pues propiamente tanto la tierra, el clima, la duración para que madure el maíz, etcétera, pero a eso se refiere, ¿no? Dependen de acontecimientos inciertos y futuros, ¿no? Es decir, dentro de tanto tiempo, pues la cosecha estaría, ¿no? Pero, pues, híjole, ¿qué tal y hubo sequía? No se dio como se tenía que dar, igual le cayó una plaga, no se pudo exterminar, pues, por completo, no lo sé, ¿no? Pudieron pasar varios factores en los cuales, pues, es un acontecimiento incierto. Entonces, a lo mejor yo ya pacté la cosecha, no hay, así sí puede haber con cualquier vegetal o cualquier fruta, ¿no? Este, que ya esté prometida la cosecha, pero que tenga que depender de acontecimientos inciertos y futuros. Si es que se da, las condiciones de compra y venta serían las siguientes, ¿no? A plazos o de contado, obviamente pues de momento a momento, o sea, vaya, depende de las condiciones, pero no se conocen. Pero si no se da, si hay sequía, bueno, pues se queda, evidentemente se pierde la cosecha, ¿no? Entonces el contrato pues no se puede concretar. Y pues está sujeto a una condición. La condición es justamente que se dé, ¿no? Que se den las buenas condiciones, el buen clima, etcétera. Ese es un contrato de compraventa de esperanza, ¿no? Existe la esperanza de que se pueda concretar y si se dan las condiciones, por eso dice que está sujeto a una condición, a una o varias condiciones, si se dan las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo, pues se lleva a cabo. Y los contratos de juegos de azar, ¿no? Como lo son los juegos de apuesta. También dependen de acontecimientos inciertos, ¿no? Que ahí la apuesta, pues justamente, ¿qué conlleva? Pues un riesgo, ¿no? Un riesgo de ganar o perder en lo que se está poniendo en juego. Entonces, por eso son aleatorios y conmutativos en esta subclasificación onerosa, porque al final del día estamos dando algo a cambio. Oneroso conmutativo, oneroso conocido, básicamente, oneroso aleatorio. La parte aleatoria creo que es bastante también, pues esa clasificación, esa subclasificación habla por sí misma, creo yo. Inclusive aquí viene pues bastante bien señalado, ejemplificado, ¿no? La siguiente clasificación es atendiendo a su nombre, los nominados o innominados, también conocidos como atípicos, porque no son, cuando nosotros mencionamos lo típico, lo tipificado, entiéndase, establecido en el derecho, pues es porque existe un nombre determinado, ¿no? Lo atípico, este sufijo a, es la negación de la palabra que procede, ¿no? Entonces, nominados o innominados o atípicos también. ¿Qué son los contratos nominados? Son aquellos estructurados dentro de la codificación de un estado, dentro de un sistema jurídico.
son llamados también típicos porque tienen un nombre o justamente son eso, ¿no? Son tipificados, está contemplado por el código tal cual, contrato de compra y venta. ¿Qué es un contrato de compra y venta? Bueno, un contrato de compra y venta lo vamos a ver, obviamente, su fundamento legal. Es eso lo que estamos buscando. La tipicidad es que esté contemplada en la ley, que tenga un nombre no doctrinal, legal, ¿sale? Y la pregunta yo creo que sigue o es la que yo me preguntaría estando en su lugar, este, es, bueno, existen contratos que no están contemplados en la ley. No es que no estén contemplados en la ley, solamente es muy posible que no tengan un nombre o una clasificación específica. Sabemos que la doctrina no es lo mismo que la ley, ¿no? La ley pues pasa por un proceso legislativo, pero la doctrina se va realizando con el estudio, el análisis, tanto de los hechos y actos jurídicos, pues que en la realidad suceden y lo que está contemplado en la ley. De ahí tratamos de encuadrar, tratamos de empatarlo. Los juristas hacen eso, hacen la doctrina. Entonces, la doctrina es fuente generadora, por supuesto, del derecho, ¿no? eh, Nos ayuda a profundizar mucho más en los temas, a dar aportaciones, ¿no? Inclusive que legalmente pues pudieran tener unas doble, triple, cuádruple interpretación, no lo sabemos, pero bueno, es esa parte, ¿no? A lo mejor la ley lo puede contemplar o puede suplirlo con alguna otra disposición legal, otro artículo o serie de artículos que puedan regular esta parte innominada o esta parte que puede quedar pues a lo mejor entre, mm, pues por ahí, ¿no? A lo mejor más o menos entre volando, ¿no? La circunstancia, pero no significa que porque no exista, y no es que vaya a inventar yo un nombre o un tipo de contrato, pero esperemos verlo pues más adelante y clasificarlo, si existe o no un lineamiento en la ley que lo contemple y si no existe, bueno, pues cómo se va a regular esta parte innominada o atípica, que es la siguiente. No están expresamente reglamentados en nuestro sistema jurídico, sin embargo, se rigen por las disposiciones generales de los contratos en todo aquello donde fueran omisos. Yo creo que está bastante claro. Contratos consensuales y, bueno, consensuales, formales y reales. Aquí esta otra clasificación pues tiene tres vertientes. ¿Qué es la parte consensual? Para su perfeccionamiento no requiere más que el consentimiento de las partes. ¿Sale? Entonces, significa que existe, que se dio y que no pasa a mayores si no se hace, por ejemplo, por escrito, ¿no? Por ejemplo, una compraventa de mi laptop, ¿no? Punto. ¿Sabes qué? Te la vendo, dame 10,000 por ella. Va. No requiere pues mayor esfuerzo, sino que existe esta parte o este perfeccionamiento. Ya salió la manchita ahí en el, en el fondo, ¿no? Bueno, esta, la parte consensual, pues solamente requiere la voluntad. ¿Cuál es los contratos formales? Bueno, aquí hay otra circunstancia. Recordemos por ahí que dentro de los contratos pues existen elementos de existencia y requisitos de validez. La formalidad es un requisito de validez y por eso existe esta clasificación formal, ¿no? La forma escrita son aquellos que la ley exige una determinada forma para que tenga validez y una de ellas es la forma escrita. Yo no puedo vender una propiedad, un bien inmueble, ¿no? O pretendiendo vender un bien inmueble, solamente de palabra, como lo hice con mi laptop. Es distinto, ¿no? Sabemos que el patrimonio, lo que está en juego es algo mayor y es algo que las personas, pues, muy pocas a lo mejor lo pueden hacer, la minoría tal vez. eh, Anteriormente existía la posibilidad, ¿no? Que la palabra era totalmente legítima, validada, era un compromiso, inclusive pues hasta de vida o muerte, ¿no? Que
las personas respondieran por lo que decían y lo sostuvieran hasta el final y lo cumplieran. Pero hoy en día sabemos que no es así. Entonces, pues, dadas esas condiciones, la ley pues trata de proteger este sentido, ¿no? En los contratos, en las regulaciones, las disposiciones legales de los ordenamientos jurídicos, pues pretende que existan ciertas formas que se tengan que cumplir para que se perfeccione el acto jurídico, ¿sale? No es que no existan, sino que solamente se tiene que perfeccionar para que sea validado totalmente. Porque, repito, son elementos de validez, ¿sale? Entonces, pues una de ellas es la forma escrita. Cualquier compra y venta o cualquier acto jurídico que sea sobre un bien inmueble por el valor, por supuesto que tiene que ser por escrito y elevado a escritura pública, ¿no? Igual inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque se le da, pues, mayor certeza, seguridad, el principio de publicidad, en donde cualquier persona que vaya a consultar metes una dirección, ¿no? De un inmueble que a lo mejor te pretende vender, pero resulta que esa propiedad está a nombre de una persona distinta, ¿no? Quien dice ser el dueño, quien se ostenta como el dueño. Entonces, simplemente se le da certeza, ¿no? El dueño, el propietario registral, pues es quien aparece inscrito en el registro público de la propiedad. Y eso es una certeza, obviamente, pues quien tiene un testimonio notarial, una escritura pública de un bien inmueble, pues por supuesto que tiene esa garantía, esa legalidad, esa fe pública que exige también la ley, ¿no? Esa formalidad, justo es la formalidad que exige la ley y hay que pues interpretarlo de esa manera o de tal manera. Otra clasificación, bueno, dentro de esto, consensual, formal, es la parte real. ¿A qué se refiere? Son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Aquí vienen los ejemplos: contrato de garantía, contrato de mutuo, contratos que sean traslativos de dominio, de uso y disfrute. Entonces, eh, ¿sabes qué? Préstame 30,000 pesos, te doy en garantía mi moto. Sí, pero déjamela. ¿No? Entonces, se perfeccionan con la entrega de la cosa. Estoy garantizando el pago de la deuda con un bien distinto. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque necesito efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte real es que a qué se refiere lo real, ya vimos, obviamente, derechos reales y derechos personales, ¿no? La entrega de la cosa, contrato de garantía, contrato de mutuo. El perfeccionamiento está, bueno, vamos a estudiar el contrato de mutuo, pero es básicamente un préstamo, ¿sale? El contrato se perfecciona con la entrega del dinero, ¿no? Si me pediste prestado 30,000 pesos, te entrego los 30,000 pesos. En ese momento de la entrega se perfeccionó el contrato. Tampoco no hay como que en menester legal, por lo menos, que exista la parte escrita, pero siempre seguridad. Eso yo siempre lo recomiendo. O sea, la cuestión aquí se perfeccionó, pero por supuesto que entre más seguridad exista, pues mucho mejor que existan testigos, que haya sido inclusive a través de una transferencia bancaria, en donde tenga yo un recibo, en donde evidentemente la cuenta a la que se le depositó, por supuesto poner el concepto, ¿no? Que sea préstamo. Entonces, tratar de protegernos lo más posible, ¿no? Aunque no esté por escrito, pero bueno, eso ya, si no me lo regresa, en algún momento se lo tengo que hacer requerir, ¿no? Judicialmente. Pues primero extrajudicialmente, ¿no? Si no quiere, no puede, no sé, pues ya requerírselo legalmente. Entonces, ¿cómo acredito que ese préstamo en verdad existió? Pues con estos medios de prueba, ¿no? Que me protegen y me garantizan, pues que en algún momento exista la devolución de mi dinero. Y contratos traslativos de dominio, pues los que evidentemente, pues eh, básicamente las compras y las ventas, ¿no? Incluso de bienes muebles e inmuebles también se perfeccionan con la entrega de la cosa o del bien. ¿Sabes qué? Te vendí mi laptop, sí, pero no te la puedo vender sin no entregártela. Entonces, te la entrego, se perfecciona. Te la entrego, recibo mi contraprestación, se perfecciona en ese momento la compra y la venta. Y así con otros tipos de contratos que vamos a ver más adelante.
Señalamos otro tipo de clasificación como lo son los que siguen. Atendiendo al objeto que persiguen. Por ejemplo, tenemos el contrato, eh, perdón, el objeto, contrato de prestación de servicios profesionales, obra a precio alzado, contrato de transporte, contrato de mandato, contratos de asociación o de gestión colectiva, asociación o sociedad civil, contrato de aparcería y contrato de sociedad conyugal. Bueno, eh, pues sí, en realidad todos estos contemplados aquí son acuerdos de voluntades. eh, y que bueno, la clasificación atiende al objeto. Solamente una observación en el último, sociedad conyugal, lo que creo que comúnmente se conoce como bienes mancomunados, dentro de lo que son propiamente los matrimonios. Sí, hay personas o hay incluso hasta juristas que manifiestan que, que un matrimonio es un contrato. No, yo difiero totalmente en cuanto a instituciones obviamente civiles, como una de ellas es el matrimonio. Pero bueno, dejémoslo así. Aquí se refiere, bueno, el matrimonio puede tener dos regímenes, ¿sale? O dos posibles regímenes. Uno es separación de bienes y otro es sociedad conyugal. Entonces, para ambas, por supuesto que debe existir la voluntad de ambas partes, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, nos vamos a casar, vamos a contraer matrimonio, pero ¿qué te parece si, o lo más sano sea separación de bienes? O, digo, a lo mejor la confianza sea, la confianza, el esfuerzo sea a la par, entonces vámonos por la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, ahí de ahí se refiere, cada uno de los anteriores mencionados lo vamos a estar observando, de hecho son los tipos de contratos, algunos nominados, este, me parece que todos son nominados, que los contempla tal cual el Código Civil, ¿sale? Pero vamos a verlo. Si existe alguno atípico o nominado, por supuesto que va a salir. Dentro de los contratos de custodia, aquí tenemos el de depósito, secuestro judicial o contrato de hospedaje. Aquí creo que es bastante obvia esta clasificación. El depósito, por supuesto, es como un contrato, en un contrato de arrendamiento, ¿no? De un departamento, pues hacemos justamente ese uso, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Mira, la renta va a quedar en tanto, pero necesito un depósito. El depósito garantiza, obviamente se queda en stand-by, queda a custodia o resguardo del arrendador y en un momento determinado en donde el arrendatario pues cumplió con todas sus obligaciones, pagó todas las rentas, no hizo ningún tipo de destrozo, pues el arrendador está obligado a devolvérselo al finalizar el contrato. Eso es simplemente como una especie de garantía por si el arrendatario pues hace algún desperfecto, por si el arrendatario incumple en alguna de las rentas pues, futuras, ¿no? Que pudiera darse. Entonces, esa es una de las especies. No solamente existe depósito en el arrendamiento, existen depósitos pues en muchas otras situaciones distintas. El secuestro judicial. Bueno, aquí ya depende obviamente pues también, básicamente es un, el albergar, ¿no? El albergar, quedarnos, custodiar justamente pues ciertos bienes para efecto de que se pueda llevar el contrato o se pueda cumplir ciertas condiciones. Mientras tanto, bueno, pues se queda a resguardo. Básicamente es un resguardo judicial, no en un proceso. Por ejemplo, no el secuestro, y no estamos viendo en derecho familiar existe el, la figura jurídica de la guardia y la custodia de los menores de edad. Pero aquí el secuestro judicial no significa que sean secuestrados judicialmente. Creo que son términos totalmente distintos. El secuestro judicial atiende única y exclusivamente a bienes,
y no a personas, ¿sale? El secuestro judicial secuestran bienes. Aquí no estamos, creo que hay que desprenderse un poquito inclusive de la materia penal. Existe la privación ilegal de la libertad en su modalidad, en sus distintas modalidades, perdón, y una de ellas es el secuestro. Pero vamos a separar ese concepto totalmente distinto a lo que en civil se refiere a un secuestro judicial, ¿no? Una retención de un bien que se está dando en garantía mientras el proceso sigue su curso normal y el juez dictamina quién le asiste la razón y libera el secuestro judicial. Es un, básicamente es como un depósito, ¿no? Entonces, pero se denomina secuestro judicial. Y lo mismo ahí tenemos el contrato de hospedaje, ¿no? Ya sea inclusive pues de autos, de mascotas, de personas, etcétera. Entonces, es una garantía, ¿no? Al final del día. Dentro de los contratos aleatorios o de suerte, pues ya creo que ya lo vimos un poquito más atrás, pero tenemos los contratos aleatorios. Recordemos la subclasificación, ¿no? Que vimos de los onerosos o gratuitos. Los onerosos tienen una subclasificación oneroso aleatorio o u oneroso eh, conmutativo, ¿sale? Que es, se conoce o no se conoce a ciencia cierta, pues las prestaciones o las obligaciones desde el momento que se va a contratar, ¿no? Entonces nada lo puede cambiar. Y si lo cambia, pues se cambia a través del convenio. Recordemos que el convenio es aquel acuerdo de dos o más voluntades que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. Y el contrato solamente crea y transfiere derechos y obligaciones. ¿Sale? Dejémoslo que el convenio es pues todavía más amplio, que puede modificar un contrato ya realizado. Si yo quiero modificar, sabes que mira, no te voy a terminar de pagar en 3 meses, el plazo que me diste es muy corto, he tenido problemas, etcétera, dame otros 3 meses. Ok, pero te voy a aumentar intereses. Entonces, se puede hacer a través de un convenio, ¿no? Sigue siendo un acuerdo de voluntades que modifica las condiciones que ya se tenían certeras desde un principio. Pero bueno, entre los contratos aleatorios o de suerte tenemos el contrato de juego y apuesta. Creo que es bastante obvia la explicación ahí. El contrato de renta vitalicia, el contrato de compra de esperanza, el contrato de garantía, el contrato de prenda, hipoteca, fianza, depósito, que es uno de los tipos de contrato de garantía, y el contrato de promesa de contratar. Y como, bueno, este último es como si fuera un precontrato, ¿no? En el contrato existe pues un objeto, ¿no? En el promesa de contratar es, yo creo que la figura más representativa es promesa de compra y venta. Entonces, no te lo estoy comprando en este momento, pero estoy prometiendo comprártelo a lo mejor en el tiempo determinado que ya junte las condiciones necesarias para hacerlo, por el dinero, por ejemplo, ¿no? Contratos de esclarecimiento de derechos. Aquí tenemos el tipo de contrato de transacción. Tenemos el contrato arbitral también. Eh, bueno, aquí yo creo que sí podemos, estos creo que es una clasificación doctrinal, entiendes esta parte, pero dentro del código me parece que entra entre los atípicos. Entonces, y eso dependiendo de la legislación a la que vayamos a entrar el estudio o la búsqueda nominal de estos contratos. En atención a los efectos del contrato, tenemos que existen contratos obligatorios, que son aquellos que solo generan obligaciones, es decir, aquellos que tengan efectos traslativos o efectos reales. Contratos de ejecución instantánea, aquellos que se agotan desde el primer momento de su ejecución, es decir, desde el momento que se celebran. Contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo, aquellos que tienen prestaciones de carácter periódico. Por ejemplo, el arrendamiento. Por supuesto que es periódico, ¿no? Contrato de compra y venta a plazos, ¿no? El contrato de crédito, por ejemplo, también,
¿no? Entonces, se va dando de forma sucesiva o, como menciona la ley, lo correcto es de tracto sucesivo. En atención a su dependencia, tenemos también los contratos preparatorios, que son aquellos que tienen por objeto crear un estado de derecho como preliminar y necesario para la celebración de otro contrato posterior. Dentro de ellos se encuentra la promesa de contratar, de mandato e incluso contrato de sociedad. Contratos principales son aquellos que existen por sí solos y tienen un fin independiente de cualquier otro contrato. No necesitan la celebración de un acto previo para tener vida jurídica, que son la mayoría de los contratos, ¿no? Contratos accesorios son aquellos que solo pueden tener existencia jurídica al amparo de otro que le dé vida. Por ejemplo, el contrato de subarrendamiento no puede existir si no existe el contrato de arrendamiento previamente. Creo que es una condición, ¿no? Que exista primero el arrendamiento para subarrendar. Y la mayoría de los, bueno, no es que sea una cuestión que tenga que ser así siempre. Digo, esto siempre depende del acuerdo de voluntades de las partes, pero ya si nosotros buscamos a lo mejor un formato ya preestablecido de un arrendamiento, la mayoría de los contratos tienen una cláusula que existe la prohibición del subarrendamiento. Entonces, eh, pues es una de las características, ¿no? Que pudiera tener. Y bueno, efectos de los contratos, ¿sale? Pero yo creo que eso lo vamos a dejar pues para otra sesión clase, que es la próxima, pudiera ser la próxima sesión clase o ya entrar de lleno a la compra-venta, checando pues los plazos o los tiempos que tengamos para poder a lo mejor analizar más doctrina o ya entrarnos de lleno. Recordemos que tenemos que tener pues también este conocimiento, legalidad, bueno, dentro de la ley, ¿no? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Para mí es muy importante y empezar la interpretación, inclusive hasta el análisis de cierta parte jurisprudencial dentro de todo lo que conlleva este apartado de contratos. Espero haya quedado pues claro las clasificaciones que vimos dentro de lo que fue todo el tema 6. Dejamos pues pendiente. De todas maneras, toda esta diapositiva, eh, bueno, no son diapositivas, ¿no? Este material eh, que, que estamos observando va a estar totalmente pues ya a disposición a partir de este momento en plataforma para que ustedes también le puedan dar una revisada, lo puedan tener y checar, pero recordemos que para nuestros apuntes yo no quiero un copio y pego, ¿no? Lo que ya hay en plataforma o busco, sino que es un análisis que parta de ustedes. Ya lo expliqué en una sesión clase anterior o previa a esta, entonces pues no dejemos o no nos confiemos, ¿no? En cuanto a que exista, por ejemplo, pues material de apoyo para conocimiento a nuestros apuntes que nosotros realicemos, eh, pues con nuestras propias palabras inclusive, no con nuestra propia interpretación, opinión, crítica, constructiva, etcétera. Entonces, bueno, pues si no hay más, estoy de todas maneras al pendiente por cualquier duda, pregunta, comentario o aportación que se tenga a los temas antes vistos y pues nos vemos en la próxima sesión clase, que es la próxima semana, en donde pues ya vamos a entrar ahora sí, de así como observamos esta clasificación de los contratos y mencioné inclusive algunos que ya son nominados, tanto dentro del contenido de este tema visto como de los que ya he nombrado pues como ejemplos, que los creo que han imperado más: contrato de compra y venta, contrato de arrendamiento, el contrato de mutuo no es muy conocido, pero básicamente es un préstamo, pues existe un mutuo con interés, mutuo sin interés. Entonces, todo queda muchísima información más de poder analizar. Sin embargo, bueno, pues tampoco, digo, tanta información en una sola sesión clase pudiera saturar un poquito, ¿no? Entonces, por eso estoy segmentando toda esta información para efecto de que sea precisa, concisa, em, y continua, ¿no? Que se le dé este entendimiento. Quedo a sus órdenes, me despido hasta la próxima sesión clase y fue un placer volver a estar con ustedes en otra clase más. Hasta pronto.